Buen día, nuevamente. Vamos a arrancar ahora con la segunda mitad del curso. En esta semana vamos a incluir también la discusión de ejemplos. Vamos a arrancar mañana con un par de ellos. Vamos a empezar con eh, algunos ejemplos de ambiente que llamamos cordillera. Así que la gente que ha estado trabajando en eso, el miércoles seguramente vamos a estar con el ejemplo de la falla de la cantera, para que inclusive también participe Patricia Peruca en las discusiones. Así que si hay voluntarios para mañana, me avisan, y de alguno de los ejemplos de Marquesado o Rinconada, y si no, lo vemos de ir asignando después de la pausa. Todos me escuchan bien, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, Perfecto. muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces mejor dicho, vamos a seguir con lo que habíamos dejado el, el viernes pasado con Precordillera, que habíamos llegado básicamente hasta el caso de la sierra de Villicum y todas las manifestaciones de estructuras activas que la encontramos fundamentalmente en la ladera oriental, estas típicas estructuras de acortamiento de flanco dorsal, y nos habíamos quedado justamente, o mejor dicho, habíamos hecho más hincapié en el problema de los modelos, de lo que podemos suponer o entender hasta el momento de la disposición en profundidad de estas superficies, porque decíamos que todo eso tiene un impacto de primer orden a la hora de tratar de entender el significado sismogénico, es decir, la capacidad sismogénica fundamentalmente en términos del área de ruptura, del área potencial de ruptura, y en términos fundamentalmente si se trata de rupturas primarias o secundarias, lo cual también tiene una incidencia fundamental a la hora de su caracterización como fuente sismogénica. Vamos a seguir en la segunda parte, en la charla de Tom Rockwell hoy. Eh, y yo básicamente quería orientarme en Precordillera, mostrarle ejemplos, pero fundamentalmente los pros y los contras de los modelos que tenemos actualmente para entender la deformación neotectónica de Precordillera Oriental. Y justamente habíamos dejado en esta diapositiva, en donde decíamos que uno de los puntos oscuros de ese modelo que planteaba Meigs, que fue novedoso en términos de plantear un acuñamiento cortical que es necesario para entender la interrelación entre terrenos y entre la deformación cortical profunda. Ese modelo, como plantea un breakback, es decir, un breakback vendría a ser como un rompimiento hacia atrás, en vez de hacia adelante, con muchos de los ejemplos que nosotros habíamos visto con los Piedmont Foreland y todo eso, plantea o requiere que el frente principal de la sierra, en este caso de la sierra de Villicum, pero básicamente de todos los cordones de Precordillera Oriental, ya sean inactivos o su actividad sea, digamos, mucho menor comparado con la actividad que tenemos en este momento concentrado acá, que sí estamos de acuerdo que morfológicamente son los más, digamos así, espectaculares. Vamos a ver Rinconada, que todavía tiene una impronta en superficie mucho más espectacular que la Laja, pero tenemos evidencias, como muestra este diapo y varias otras observaciones, de que esto no es un corrimiento inactivo, ni mucho menos. Sí vamos a ver que nos plantea un problema interesante, es por qué los cordones serranos entre Villicún y Sonda se interrumpen justo a la latitud donde tenemos Uyum y donde tenemos la ciudad de San Juan, pero ese es otro tema que inclusive Tom Rockwell lo va a comentar. Bien, entonces, al sur, nosotros habíamos llegado hasta acá, hasta todo lo que es la punta norte de la sierra de Villicum. Vemos que hacia el sur la asignatura topográfica de la sierra de Sonda, Pedernal, es un poco diferente, tiene como un diseño sigmoide, pero también comparte esta cuestión de que tenemos el levantamiento máximo en la parte central y se va, digamos, se va atenuando hacia los bordes. Y nuevamente, en la precordillera oriental, el cordón de Sonda Pedernal, las manifestaciones morfológicas más
obvias, más puras, digamos así, están también en el flanco dorsal. El flanco, digamos, frontal, o lo que sería el frente de levantamiento neotectónico, vamos a ver, o como mostramos también en Villicum, es un ambiente muy poco amigable para hacer observaciones respecto a la preservación morfológica de las neotectónicas, porque son laderas altamente inestables, tienen muchas pendientes y son ambientes muy poco propicios para la preservación de geoformas, sobre todo geoformas que traten de registrar desplazamientos cosísmicos de 1 metro o menos, como sabemos que es el caso de La Laja o incluso Rinconada, porque básicamente son laderas donde lo que predominan son los procesos gravitacionales todavía, el sistema fluvial no está muy bien organizado, como habíamos visto en otros frentes de corrimiento, y por lo tanto eso hace que el grado de destrucción de geoformas sea importante, sea muy elevado o mayor que la tasa de movimiento de esas estructuras. Entonces, inmediatamente al oeste de la ciudad de San Juan tenemos otro ejemplo muy bonito. Fíjense, esto es lo que, digamos, se llama grupo de fallas Marquesado. En algún momento escuché también que esto se lo llamaba Loma Negra. Les pregunto a la gente de San Juan porque sé que le asignan el nombre a todo lo que es el anticlinal que está allá en la Sierra de Talacasto. Pero bueno, lo importante acá es que vemos un trazo muy rectilíneo nuevamente. Esto se trata de una falla inversa y parece que este trazo rectilíneo es como que parece desafiar las características de las signaturas morfológicas que nosotros habíamos visto en la teoría de la morfología de corrimientos cuaternarios. Como ven ustedes acá, la cobertura cuaternaria es muy delgada. Todo esto que tenemos acá ya es la roca de caja. Es ese neógeno muy bien estructurado, con discontinuidades mecánicas muy bien marcadas entre distintas granulometrías de las formaciones. Es decir, el ambiente ideal para que ese acortamiento, ese contraste mecánico entre el pistón frágil paleozoico de las calizas y todo lo que es ese colchón muy marcadas y poco soldadas del Cenozoico, hace que cuando yo comprimo esto tenga toda una serie de escalones que están controlados por la estratificación, como vamos a ver. Y eso hace que yo tenga una escarpa con una impronta muy rectilínea. Estos depósitos color blanco que se ven acá son las colas de la fábrica de cemento que está ahí a la entrada que seguramente muchos de ustedes conocen, que está en la entrada de la quebrada de Sonda. Nosotros hicimos trincheras acá, no me voy a detener en esto porque lo va a explicar Tom Rockwell. Se ve muy bien la falla, digamos, el trazo de falla, y fíjense que acá nuevamente lo que nosotros buscamos, estas son las trincheras como se veían en Google hace un par de años, y fíjense que lo que nosotros buscamos acá es nuevamente tratar de hacer un corte en algún sector donde no haya drenaje activo actualmente, para que ese drenaje activo elemento alóctono de mucha dinámica para que me preserve una estratigrafía de menor dinámica, de menor tasa de sedimentación y que obviamente le dé la chance a la falla a poder imponer su impronta en toda esa estratigrafía. La gran ventaja en este tipo de fallas es que son escarpas contrapendientes. Entonces esas escarpas contrapendientes hacen de barrera natural cada vez que hay algún movimiento de las fallas para el represamiento natural de depósitos, ya sea de canales, como tenemos acá. Fíjense que estos canales generan como una especie de difluencias porque tienen que juntarse para poder cruzar. Y si no, básicamente estas escarpas funcionan como un gran entrampamiento de finos. Esta es una foto de una de las trincheras y fíjense que todo lo que tenemos acá es un entrampamiento de finos, que vamos a ver justamente en la charla que sigue, que la interpretación genética de esos finos, si son overbanking, es decir, desbordes, o si es depósito alóctono o ambos, va a tener también un significado de primera orden a la hora de tratar de interpretar la estratigrafía de las deformaciones que tenemos ahí. Pero le quería marcar también que si bien esto parece es un rasgo sumamente rectilíneo, está bastante enfatizado por la vegetación, cuando ustedes van al campo esta es la escarpa, ¿no? No es que ustedes se van a encontrar, digamos, una pared así vertical, sino que tiene el típico
perfil sinusoidal de una escarpa asociada a corrimientos, donde vamos a discutir también, van a ver que una de las principales dificultades o divergencias de opiniones que tenemos para interpretar estas trincheras es qué tipo de escarpa estamos viendo. Estamos viendo una escarpa tipo hanging wall colapsado, estamos viendo una escarpa de fall limb, o estamos viendo una escarpa tipo wedging, tipo... vamos a ver que la caracterización del tipo de escarpa, de la representación, digamos, más superior del corrimiento, la propagación del corrimiento en superficie, es lo que de alguna manera disciplina o condiciona la interpretación inclusive de cuál fue el último evento que afectó a este sector. Pero vamos a mirar esto en la charla que sigue. Acá tenemos otros casos, un poquitito más al sur, fíjense qué bien que está representada, ayudado acá obviamente por las sombras, pero tiene una impronta muy clara porque generan problemas en el drenaje obviamente notorios. Fíjense que acá tenemos drenajes que han tenido que adaptar con planos subsecuentes para poder, digamos, desaguar en este sentido. Pero fíjense también qué bonitos ejemplos. Esto que tenemos acá es el drenaje actualmente ya no funcional que corría por acá cuando todo esto era un plano aluvial. Así que esto que tenemos acá es lo que nosotros llamamos drenajes descabezados. Son drenajes a los cuales le falta la cuenca de alimentación, y si ustedes se fijan, esta disección, este cauce que tenemos acá, es una disección demasiado exagerada para lo que es la capacidad de entallamiento de lo que es este cauce actualmente. Así que a este cauce le falta la cabeza, le falta la cuenca, que es esta que está acá, que funcionaban cuando esta escarpa todavía no tenía representación en superficie. Y lo interesante de esta zona es que vamos a ver que a esa asignatura morfológica también hay una asignatura estratigráfica que nos indica cuándo esa escarpa comenzó a funcionar en superficie. Y empieza a funcionar en superficie justamente cuando lo que tenemos en la trinchera es el predominio de ese material fino que comienza a entramparse. Entonces, todo esto configura un panorama desde el punto de vista paleosismológico, desde el punto de vista de la estratigrafía asociada a la morfología en superficie, bastante complicado, pero a la vez muy rico en datos que obviamente requieren ser interpretados de la mejor manera posible. Pero les quería destacar este tipo de rasgos. Si seguimos hacia el sur, tenemos justamente el trazo de la falla de la Rinconada, que es una de las más, digamos, fotogénicas por la longitud de su trazo. Tenemos acá el trazo de la falla, fíjense en que es rectilíneo. Nuevamente, en el sector elevado tenemos ese sustrato neógeno subaflorante que está condicionando con esas discontinuidades mecánicas el trazo de la falla. Vamos a ver ejemplos. Y entonces tenemos el labio, o sea, acá está el cordón principal de la Sierra de Sonda, tenemos una escarpa contrapendiente que genera problemas en el drenaje, grandes difluencias, y tenemos el labio elevado, donde aparecen deformaciones secundarias abundantes, menores en importancia morfogénica y en desplazamiento, y todo este lineamiento que tenemos acá vendría a ser como el flanco que según el modelo de Andrew May sería el flanco del monoclinal frontal que está progresando hacia el este y que está caracterizado por estos depósitos así con morfologías tipo flat iron, que son típicos de la formación Mogotes. En esta foto se ve que digamos, la estratificación del sustrato sedimentario, del bedrock, controla lo que es el trazo de la falla, y como vemos en estas otras fotos oblicuas, están tomadas de mañana, o sea, estas son fotos tomadas hacia el este básicamente, vemos toda la adaptación del drenaje que ha tenido que formar cauces subsecuentes y prácticamente corre de manera de falla. Si nosotros hiciéramos trincheras acá, por ejemplo, donde la escarpa es realmente espectacular, no hay duda que es una escarpa de falla, realmente el resultado sería muy pobre. ¿Por qué? Porque tenemos importante erosión localizada e importante sedimentación localizada. Vamos a tener depósitos de canales con bloques grandes, las próximas arrolladas van a barrer todo eso, entonces el registro paleosismológico que vamos a tener ahí va a ser un registro
muy pobre, porque seguramente vamos a tener una tasa de sedimentación o de erosión, de acuerdo sea el caso, mayor que la tasa de movimiento de la falla. Quiere decir que a esas zonas, digamos, la moraleja acá es que muchas veces las zonas más espectaculares o más obvias o más bonitas desde el punto de vista morfológico no son el tipo de rasgos o el tipo de lugares que nosotros estamos buscando para hacer una trinchera o para tratar de, digamos, enfocarnos a lo que es el análisis neotectónico que comentábamos digamos, en una de las clases anteriores. Si nosotros pusiéramos una trinchera acá, que justamente tenemos un cauce que es activo, bueno, encontraríamos depósitos de ese cauce, de ese canal, y realmente necesitaríamos hacer una excavación muy profunda para tratar de llegar a lo que está generando la falla en depósitos más antiguos. Un poquitito cerca de esa zona, lo que se llama la Quebrada del Molino, fíjense, está la escarpa muy bien, digamos, muy bien expuesta. ¿Ven? Tenemos inclusive un pequeño alabeo en las terrazas más viejas, que es fantástico para hacer un modelado, un balanceo de la deformación. Y acá tenemos ese neógeno, rojizo, el típico redbeds, que controla la falla principal. Pero la falla principal, desde el punto de vista morfogenético, nuevamente, no es la falla más reciente. La falla más reciente, este caso, está un poquitito más hacia el oeste y está dada por tenue, digamos, alabeo, un pequeño perfil sinusoidal, que es donde uno encuentra esto. Acá tenemos otra vez un footwall splay, es una migración hacia frente afuera de los corrimientos más jóvenes. Y esta exposición es realmente muy interesante. Se ve también acá que el plano de falla, hay algunos planos de falla secundarios también por acá, pero fíjense la reología de los materiales, ¿no? Esto es una de las terrazas más jóvenes y lo corta de manera muy organizada, es decir, la falla propaga en formas de pliegues y realmente da unas geometrías muy bonitas. El problema que tuvimos acá básicamente es que fue muy difícil encontrar materiales buenos para la datación y también, aunque parezca complicado, es muy establecer una correlación certera entre lo que tenemos en el labio elevado y lo que tenemos en el labio bajo. Esta deformación, digamos, cuando excavamos esto tuvimos que ponerlo con retroexcavadora. Estábamos bastante entusiasmados porque dijimos, bueno, al menos encontramos el cuaternario preservado en el labio alto, en el labio bajo, una deformación muy reciente. Nosotros estábamos tratando de buscar acá si había alguna evidencia del sismo de 1952. Hicimos una serie de calicatas, digamos, siguiendo el trazo, la proyección del trazo. No encontramos cosas muy concretas y ahora después vamos a entender bien por qué. Pero también era muy difícil poder correlacionar este estrato con cuál estrato, si esto era una cuña coluvial. ¿Perdón? Pensé que alguien me estaba diciendo algo. Digamos, es una exposición geométrica muy bonita, pero en donde no pudimos sacar demasiada información paleosismológica. Acá puse una lista de trabajos. Esta falla de la Rinconada se conoce desde hace bastante tiempo. La gente del IMPRES en los primeros estudios ya la describió. Después Liliana Martos, una colega de San Juan, hizo varios estudios ahí. Quiero destacar este trabajo de Bastía, Whiteman y Pérez del 84, porque me parece que fue uno de los primeros trabajos, quizá el primer trabajo que describió las deformaciones neotectónicas en precordillera, desde el Tigre hasta Pie de Palo, con un enfoque más o más específicamente neotectónico. Pero básicamente yo lo que hago con la bibliografía, porque no he llegado a hacer a tiempo hacer digamos, una lista completa, es que les pongo algunos de los últimos trabajos de síntesis y lo que les aconsejo es que vayan ahí a buscar las referencias anteriores. Es algo que no he llegado, digamos, es mucha la información, no he llegado a hacerlo. El otro ejemplo que les quería citar, desde el punto de vista morfológico, porque desde el punto de vista paleosismológico lo vamos a ver enseguida, es el caso de la falla de la Rinconada en la quebrada Jejenes, que está un poquitito más al sur.
de este sector que habíamos visto recién, la quebrada Jejenes está por acá, y en donde tenemos toda una serie de convergencia de drenaje que es obligado a desviarse por la imposición de la escarpa tanto al norte como al sur de la quebrada. Acá, en la quebrada de Jejenes, tenemos una escarpa, pero la verdad que mucho más embrionaria, mucho menos impuesta, mucho menos notoria desde el punto de vista morfológico, que en principio si uno está buscando morfologías espectaculares es a lo que menos le prestaría la atención. Con el empacho de morfología neotectónica que uno se da con la falla de la Rinconada, por ahí es algo que deja para lo último. Pero vamos a ver que esto es realmente bastante significativo. Esta es una vista oblicua de más detalle. Cuando uno lo mira con más detalle, la quebrada Jejenes, ve que tenemos drenajes acá, en el labio elevado, que ya no son activos, y tenemos dos trazos de escarpas muy sutiles, uno acá y otro acá. No sé si todos los alcanzan a ver. Este último está apenas enfatizado por la estratificación. Una foto aérea oblicua nos muestra la primera escarpa acá, la segunda escarpa acá, inclusive acá están las trincheras que les vamos a mostrar después, y acá lo que tenemos nuevamente son estas difluencias, es decir, estos cauces que antes cruzaban, ahora ya por el levantamiento de la falla asociada a estos planos han sido forzados a generar una difluencia hacia el sur o hacia el norte. Estas son las difluencias y estas son los trazos de la escarpa, con lo cual nos deja un sector en donde la dinámica actual de los ríos es prácticamente cero, excepto cuando tenemos overbanking, cuando tenemos un desborde, y por lo tanto son el tipo de situaciones que uno está buscando para poner trincheras. Entonces, para que ustedes tengan una idea de los rasgos, esta es la escarpa más, digamos, occidental, ¿no? Es esta diferencia, este pequeño alabeo acá, y esta es la segunda escarpa. Pero como decíamos nuevamente, todo esto funciona muy bien como una trampa de material fino, y esa trampa de material fino funciona muy bien para técnicas de óptico-luminiscencia. Louis Owen justamente es un colega, digamos, no solamente un cuaternarista muy renombrado a nivel internacional, sino, digamos, en el tema de las dataciones. Algo que yo aconsejo, si usted tiene la posibilidad de poder llevar un datador al campo, es fundamental, porque son técnicas caras y uno tiene que asegurarse de hacerlas bien. En el caso de la óptico-luminiscencia, es muy importante para el tema de los errores y las correcciones, poder dejar midiendo un espectrómetro, las radiaciones en función del contenido de potasio, dejarlo midiendo por lo menos 10-12 horas para tener la radiación del background. A veces si uno no tiene todos los equipos, si uno muestrea, bueno, muchas veces los resultados por ahí nos dejan dudas y eso a veces trae más problemas que soluciones. La otra cosa que a nosotros nos ayudó bastante para el mapeo de todas estas terrazas, la Rinconada tiene una riqueza de terrazas impresionantes, deformadas, más altas, más bajas. Entonces, bueno, uno data donde puede. Uno utiliza una aproximación de multiparámetros para tratar de ver si a veces algunas terrazas que están a alturas semejantes son más viejas, más nuevas. El típico mapeo morfoestratigráfico. Y un parámetro que nos ayuda mucho en todo el piedemonte precordillerano es, por ejemplo, que hay una correlación directa entre la infiltración de finos y la edad de la terraza. Fíjense que, por ejemplo, las terrazas siguen, estas son las terrazas más viejas. Fíjense la altura a la que estamos en lo que es el trazo de la falla que viene por acá. Acá ya están las rocas neógenas, o sea que prácticamente es menos de 2 metros el espesor. Pero todo este material, este color marrón que tenemos acá o acá, no es un material singenético, sino que es un material epigenético, que son el material eólico, de LOES, etcétera, que se va infiltrando por esa fábrica abierta de los conglomerados. Y se ve una relación directa entre a mayor edad de las terrazas, mayor espesor de infiltración de fino. O sea que es algo que uno puede utilizar como un parámetro cualitativo o semi-cuantitativo para tratar de ayudar al mapeo estratigráfico. Acá Andrew Meix era el que se encargaba de todo el mapeo de terrazas, y bueno, Tom Rockwell, yo y otros colegas también trabajamos más que nada en las trincheras. Y el otro parámetro que muchas veces sirve cuando uno tiene
que todos los cantos rodados son básicamente de calizas, son los microrrelieves cuando tenemos calizas con pedernales. A medida que aumenta el tiempo de exposición, hay una mayor degradación de la caliza respecto a la sílice. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 3 ejemplos de distintas terrazas y que uno puede utilizar un calibre para ir midiendo y bueno, apoya un poco el mapeo morfoestratigráfico. Otra cosa interesante de las tantas cosas bonitas que muestra toda la deformación asociada a la rinconada, voy a mostrar el anterior ejemplo acá, tenemos el caso de la quebrada de las Minas, un poquitito más al sur, donde tenemos una flexura en el plano aluvial muy reciente. Esta flexura ha hecho que nuevamente tengamos una difluencia, una cosa muy semejante a la quebrada de Jejenes, pero asociado más a una flexura, no tanto una falla. Por lo tanto, si uno hace una trinchera acá, lo más probable es que lo que va a encontrar van a ser distintos tipos de geometrías de estratos de crecimiento. Pero si ustedes se paran acá, mirando hacia el oeste, hacia el cordón principal, ven un abra de viento. Ese abra de viento todavía tiene los cantos rodados de cuando circulaban cauces, en donde cada vez con menor dinámica depositaban finos, pero digamos, es una evidencia clarísima de un plano que fue desvinculado de sus fuentes de aporte y en donde todavía el drenaje está acá marcado. Todo esto son wind gaps, o abras de viento, en donde el drenaje ya no pasa, ya no funciona, porque acá tenemos un tramo contrapendiente que ha hecho que los cauces tengan que desviarse hacia las quebradas sucesivas. También más hacia el sur, acá simplemente hay unos ejemplos de las deformaciones secundarias, menores, que a veces tienen improntas morfológicas, a veces no, pero que siempre, en el gran porcentaje de los casos, siempre siguen la estratificación neógena y propagan, generando distintos tipos de geometrías de pliegues por propagación de fallas en el sustrato sedimentario. Otro de los problemas que estamos tratando de acometer también en la falla La Rinconada o en todas las geometrías de precordillera, o que sería el próximo paso una vez que uno trata de entender la morfología, la estratigrafía asociada a esas deformaciones, es tratar de entender cuál es la geometría de esa fuente, ¿no es cierto? O sea, como decíamos recién, cuál puede ser el potencial área de ruptura. Estos son perfiles balanceados que hizo Andrés Richard de la falla de La Rinconada, porque vemos que la falla de La Rinconada pellizca algo de paleozoico, en algunos sectores aparecen, digamos, escamitas paleozoicas. Esto nos indica que la falla de La Rinconada no despega en la transición neógeno-paleozoico, ergo no lo podemos considerar específicamente como una falla flexodeslizante, como el ejemplo ortodoxo que veíamos anteriormente, sino que es una falla que incorpora, que arranca desde un poquitito más abajo. No tenemos bien claro qué pasa con esto, si después hace una cuña o no, pero sabemos sí que esta geometría despega despega en el Paleozoico. Eso también plantea algunos interrogantes respecto a por la profundidad de despegue, si la falla de La Rinconada realmente ha sido la fuente del terremoto de 1952. Y si nos vamos más hacia el sur, como les comentaba, esto es lo que nosotros encontramos, al igual que lo que veíamos en el extremo norte, o que yo les mostraba en el extremo norte de la Sierra de Villicún, vemos que en la Sierra de Pedernal tenemos nuevamente las calizas, que mecánicamente en muy mala condición, montando todo lo que es el Cenozoico. Entonces, la pregunta es la siguiente: si esto hubiera movido, digamos, 50 centímetros, 1 metro, en cualquiera de los terremotos, no digamos los históricos, digamos inclusive holocenos, o inclusive pleistocenos, ¿hubiéramos tenido acá la chance de preservar alguna morfología diagnóstica? Y muy posiblemente no, porque la condición mecánica de la caliza está totalmente desagregada, porque la pendiente es tal que vemos que básicamente la pendiente evacúa todo, no ha quedado ahí ni siquiera material coluvial. Por lo tanto, la chance de que nosotros podamos tener ahí una morfología asociada a formaciones cuaternarias, aun cuando hayan existido, es prácticamente muy escasa o nula. Nuevamente, como decíamos al principio, en la parte teórica,
digamos, la evidencia de ausencia no significa ausencia de evidencia, o al revés, ¿no es cierto? O sea, que no es necesariamente que no encontremos morfologías, quiere decir que ahí no ha habido movimientos neotectónicos. Este ejemplo lo mostró con otra perspectiva también Laura Peruca, y es básicamente, esta vista me parece muy, muy didáctica. ¿Por qué? Porque es una vista hacia el sur de lo que es la precordillera oriental, la precordillera central y la precordillera austral, la precordillera sur, la de Mendoza más hacia el sur. Y esto nos muestra que toda esta sucesión cenozoica ha quedado el sándwich como el control entre una zona triangular de piel gruesa, es decir, los corrimientos de precordillera oriental que empujan hacia el oeste, los corrimientos de precordillera central que empujan hacia el este, y todo este cenozoico que se acorta como puede, y al acortarse como puede, es lógico que genere todas estas estructuras bedding parallel, o flexural slip, o estructuras de acomodamiento en pliegue, como querramos llamarlo. Este es el abanico del Mocho, y en el abanico del Mocho uno ve claramente toda una serie de escarpas, y no hay duda que esas escarpas, esas estructuras, están controladas por las heterogeneidades del sustrato, del basamento neotectónico, como decimos nosotros. También citaba Laura que en algunos casos ese fallamiento no coincide estrictamente con la estratificación, lo cual, digamos, para mí no me resulta algo sorprendente, porque tenemos tenemos un espesor sedimentario que se acomoda como puede en condiciones técnicas límites, porque imaginemos que esto prácticamente se deforma en superficie, en donde ya las rocas tienen una condición mucho más proclive con el comportamiento frágil que con el comportamiento dúctil. O sea que, digamos, eso se acomoda, cruje y se deforma como puede. Pero este es un ejemplo realmente muy, muy bonito de lo que pasa con la cobertura neógena, o digamos con la cobertura sedimentaria, dentro de sectores que se están acortando, desde el Cenozoico durante toda la tectónica andina, y que evidentemente nos muestra que han continuado acortándose luego de la depositación de estas coberturas aluviales cuaternarias. Les quería recordar este dibujito de los flexural slip, porque el flexural slip puede presentar una trampa que, si uno realmente no está pendiente o no está atento a cuál puede ser la génesis, nos puede llegar a generar un dolor de interpretaciones muy complicadas. Fíjense que, por ejemplo, este sería el caso que estamos viendo. Prácticamente esto están en condiciones muy cercanas a la verticalidad, pero siempre que tenemos la falla causativa que genera fallamiento flexo-deslizante, cuyos flancos no están invertidos, lo que nosotros vamos a tener son fallas inversas, ¿no? Hacemos el caso de la resma de papel, en donde cuando yo hago esto así, esto es una falla inversa. Pero cuando lo invierto, esa falla inversa se me transforma en una falla normal, como tenemos acá. Entonces hay algunos casos donde uno va por una falla y se encuentra que de inversa pasó a ser normal, y eso nos genera un gran lío cinemático, y entonces se empiezan a inventar movimientos en tijera y todo ese tipo de cosas que son muy complicadas para balancear, cuando en realidad puede deberse a una cosa de este tipo. Es decir, cuando hacemos observaciones probablemente más cerca del plano de falla, podemos tener justamente por el arrastre tectónico, y entonces una falla que era inversa 1 kilómetro más al sur pasa a ser una falla normal 1 kilómetro más hacia el norte. Simplemente se le quería mostrar, porque son cosas que pasan cuando uno trabaja o cuando uno sospecha la existencia de fallamiento flexo-deslizante. Entonces, cuando nos vamos hacia el sur, cuando ya dejamos el ambiente de la precordillera de San Juan, del ambiente de la tectónica de piel fina, de la faja plegada y corrida paleozoica de la precordillera de San Juan, sobre todo precordillera central y occidental, ya nos metemos en el ambiente de precordillera austral, en donde, como explicaba Cortés la otra vez, es un ambiente que, digamos, como sustrato neotectónico es completamente diferente al sanjuanino, porque acá lo que tenemos es la inversión de hemigravenes triásicos. Es una tectónica típica, bien de piel gruesa, como se supone que es la que podría caracteriza precordillera oriental, al menos más hacia el norte. Y entonces acá lo que nosotros tenemos es una complicada interacción entre corrimientos de divergencias opuestas. Corrimientos de divergencias opuestas que generan una zona de transcurrencia, una zona de
de transferencia, que la gente, los chicos que cursaron estructural, se acuerdan que hablábamos de transferencia de unión fuerte, de unión débil, hard linkage, soft linkage, lo mencionó también Pepe Cortés en la charla, en donde todo, digamos, la falla, los corrimientos de la precordillera de San Juan se van quedando sin combustible hacia el sur y se transfiere todo este movimiento hacia el corrimiento de lo que denominamos las higueras, el corrimiento de las peñas, que van a generar un acortamiento muy semejante, pero con geometrías preexistentes muy diferentes. Entonces acá lo que nosotros vamos a tener son corrimientos convergencia hacia el este, o lo que nosotros tipo andino, completamente opuestos a lo que son los corrimientos que veníamos trayendo nosotros de la precordillera oriental. Esta línea sísmica que tenemos acá es una línea sísmica que está ubicada un poquitito más hacia el sur, abarca la última manifestación de basamento de las sierras pampeanas, que es el Cerro Salinas, y donde nos muestra también sistemas de emergencias opuestas. Justamente el Cerro Salinas es una esquirla, este puntito que tenemos acá, es una esquirla de basamento pampeano con estilo precordillerano, que básicamente vemos que esto sería la precordillera oriental, que termina acá, y esto es la precordillera austral, que nos vamos a referir más adelante. Entonces lo que encontramos en el Cerro Salinas, desde el punto de vista morfotectónico, es algo bastante parecido a lo que venimos trayendo de precordillera oriental, es decir, estas estructuras de acortamiento en el limbo dorsal, también bastante sugeridas por las secciones sísmicas. Las secciones sísmicas muestran digamos, un espesor de estratos precrecimiento y a partir del Mioceno, una serie de geometrías de estratos de crecimientos que indica que esto comenzó a levantarse, y al comenzar a levantarse, raspando también ese basamento pampeano, en esta parte de atrás, es lógico que podamos tener algún tipo de fallas controladas por la estratificación o por el sustrato cenozoico. Eso se ve muy bien, estos mapas de Héctor Cisneros muestran que todas estas estructuras nuevamente rectilíneas, acá tenemos el asomo precámbrico del Cerro Salinas, tienen bastantes características de plegamiento flexodeslizante, como vemos acá. Este es el Cerro Salinas, estas son las escarpas, obviamente mucho más sutiles, acá, cuando la miramos más cerca vemos esto. Pero vemos también que hay rasgos que son oblicuos, como veíamos por ejemplo en la laja, y que no encajan dentro de lo que es un fallamiento flexodeslizante puro. Por lo tanto, nuevamente ahí tenemos que echar mano a este concepto de fallas de acomodamiento en pliegue, como habíamos visto anteriormente al inicio del capítulo, para entender que esto es un pistón sedimentario que se acorta, y si bien las anisotropías mecánicas son la primera opción para deformar por fallamiento, obviamente existen otras fracturas preexistentes o fracturas nuevas que acomodan también ese acortamiento, que es mucho menor que el que veíamos en precordillera oriental. Lo que nosotros intentamos hacer acá fue investigar cómo era ese monoclinal frontal del Cerro Salinas, no en el precámbrico, sino en los planos aluviales más jóvenes. ¿Por qué? Porque acá también tenemos una escarpa contrapendiente, un escollo para toda esa gran bajada aluvial de la precordillera. Entonces intentamos ver qué pasaba acá. Esta es la escarpa y acá está el piso. Obviamente todo esto fue pico y pala porque no era prácticamente imposible llevar una retro ahí. Entonces lo tratamos de destapar para entender si había fallamiento, si había plegamiento, es decir, dónde estaba el tip de esa falla. Y básicamente lo que encontramos fue, digamos, el limbo frontal, como vemos acá, pero no encontramos ruptura, es decir, encontramos sí geometrías de estrato de crecimiento, es decir, en esta parte, pero en principio, al menos para estos planos aluviales, que son Pleistoceno superior, no encontramos la expresión de una deformación por ruptura, o sea que el tip viene propagando todavía más abajo, lo cual es lógico porque son fallas cuya tasa de movimiento no es muy alta tampoco. El otro punto que nos queda, como comentamos en la clase anterior, es este gran problema
de la transición precordillera oriental Sierras Pampeanas o precordillera oriental Piedepalo, o este límite entre estos dos subbloques de Cuyania, que más al norte, en la cuenca del Bermejo, fueron bien definidos por Zapata Almendinger, porque digamos, hay bastante información del subsuelo, y todo esto tenía una clara filiación pampeana, lo cual de alguna manera también corroboraba esta concepción de la precordillera oriental que ya habían hecho Ortiz y Zambrano de algo que tenía más filiación pampeana que precordillerana. Entonces, como habíamos visto, digamos, esto fue el modelo que se replicó. Este sería el norte de la Sierra de Piedepalo. Este es el modelo más o menos de Palo de San Juan, en donde se mostraba la faja plegada y corrida epidérmica de precordillera, una precordillera oriental con un basamento involucrado que al sur de los 31 grados no se lo ve, no se lo ve involucrado en la deformación, al menos en superficie. Y todo este sistema de imbricaciones, que después fue retomado por los modelos posteriores de Siam y Alvarado, y de alguna manera puesto en duda o desafiado por este modelo de Meigs del crustal wedging, indicando que estos no son deformaciones primarias, pero dejando un blanco acá muy importante, digamos, un gran vacío ahí en su modelo. Todas las estructuras del Valle de Tulum, ya de los trabajos del ex-CRAS, sobre todo las contribuciones de Zambrano y Subires, mostraban lo que se denomina el sistema de fallas de Tulum, es decir, todo un arreglo que aparentemente estructuración consistente con el borde occidental de Piedepalo, vincularía los asomos de los cerros Barbosa, Valdivia, y culminaría no solamente en el Cerro Salinas, sino también tendría un arreglo estructural consistente con todo lo que son los anticlinales del Piedemonte precordillerano, de la precordillera azul, vamos a ver más adelante. Los estudios más recientes que hizo Aixa Rodríguez y otros colegas de San Juan muestran básicamente como un pilar, un dorso tectónico, esto es básicamente información geofísica, pero esa información geofísica también tiene un correlato, además de los espesores, tiene un correlato con el comportamiento del drenaje. El río San Juan ha estado y hace algunas piruetas para pasar ese dorso, que si bien, como digo, las únicas manifestaciones en superficie son algunos asomos puntuales de basamento que se destacan bastante bien, si bien son bajos en todo. No tiene otra manifestación en superficie. Acá vemos nuevamente el arreglo de esas estructuras bastante semejantes a lo que proponía Zambrano y Subires, que culminarían con esta especie de interacción con sistemas opuestos en la precordillera sur. Acá tenemos otro ejemplo también de la caracterización de altos y bajos, que, digamos, es interesante porque fíjense que la única propuesta que involucra hasta ahora las relaciones entre digamos, el basamento de Piedepalo y el basamento precordillerano, que ambos forman parte de Cuyania, son este tipo de imbricaciones que no parecen ser representativas de lo que se muestra acá. Es decir, lo que muestra la geofísica, lo que muestran los últimos trabajos, muestran como un dorso tectónico elevado, que no es lo que uno ve cuando ve imbricaciones. Cuando uno ve digamos, algo en donde generalmente lo que sigue más atrás está un poquitito más alto, y acá tenemos algo que monta tectónicamente, no sabemos bien tampoco con qué estilo, y que por otra parte después tiene otro, digamos, o el top del basamento baja nuevamente. Entonces, eso es algo en donde yo considero que todavía tenemos que sacarle punta al lápiz para saber cómo poner en valor todas estas cuestiones. Además, digamos, es un borde muy, muy significativo desde el punto de vista tectónico, porque separa dentro de Cuyania dos dominios tectónicos muy importantes, Piedepalo de lo que es precordillera. Sabemos que Piedepalo, digamos, son cuestiones alóctonas. Sabemos que, digamos, no sé si Piedepalo llegó en barco de Europa, pero claramente de Europa no llegó, vino de Laurentia, como ustedes saben, son terrenos alóctonos. Es algo que da la impresión que todavía tenemos que afinar, y yo no, digamos, no sé si al respecto de AIXA o los otros colegas tienen
más información o quieren aportar algo, pero es uno de los puntos que tenemos ahí para perfeccionar. Y la otra cosa interesante es que también por geofísica, pero también por el comportamiento del drenaje, hay datos que muestran, digamos, como un positivo al sur de Piedepalo, y esto también se engancha con todo lo que sería, o todo lo que es, mejor dicho, el Alto del Desaguadero, ¿no? El Alto del Desaguadero, que si ustedes miran ríos de primer orden, como el río Mendoza, el río Tunuyán, han generado difluencias terribles. El Tunuyán más o menos sigue la pendiente regional, pero el río Mendoza se ha tenido que ir como 100 kilómetros al norte hasta encontrarse con el río San Juan y poder buscar la vuelta y salir al desaguadero. Tenemos un montón de paleocauces acá, tenemos en toda la zona de la Valle, más hacia el norte, indicando que el río Mendoza, también que hay modificaciones antrópicas por el uso del agua y todo eso, pero claramente todas estas cosas pasaban antes digamos, de la ocupación antrópica. Inclusive hay algunos reportes históricos que sugieren que el Mendoza y el Tunuyán se juntaban a la llegada de los españoles. Y si uno mira, por ejemplo, todo lo que es el relleno de la cuenca de Jocolí, ve que claramente hay cosas muy notorias, muy diferentes con lo que es el Alto del Desaguadero. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos acá una estructura embrionaria, una estructura activa? ¿Es este el frente orogénico activo actual de la precordillera? ¿O tenemos algo que está empezando a funcionar acá y quiso que la primera víctima de ese crecimiento sea el drenaje, que son los más sensibles, y básicamente todo lo que son las migraciones y difluencias del, del río Desaguadero, perdón, del río Mendoza y del río Tunuyán? Esto ya ha sido notado hace mucho tiempo, desde los 80, incluso hay un trabajo de Peruca, del papá de Laura, del año, no me acuerdo bien, está en un simposio de teledetección, pero gente que notó que ahí había algo que no estaba en orden o no estaba en demasiado equilibrio. Bien, entonces, esta apretada síntesis de un dominio tan importante como es la precordillera oriental y sus relaciones con Piedepalo, ¿qué podemos destacar? Podemos destacar que las estructuras neotectónicas más importantes están caracterizadas por todas estas estructuras de acortamiento del flanco dorsal, que generan una expresión muy atípica para fallamiento inverso, que es la rectilinearidad. La podemos expresar, como decíamos, por el importante control que ejerce la estratificación de grados medios, un poquitito medios, un poco más elevados, y eso hace que tengamos esos rasgos rectilineares, destacados también por el drenaje, que al verse impedido de cruzarla, se hace subsecuente y por lo tanto enfatiza más ese rasgo rectilíneo. La gran pregunta acá, digamos, lo que debe ser también estudiado o digamos, y destacado con estudios es si los frentes de levantamiento principales son activos o inactivos, si son activos, qué tanto, son más activos que las estructuras de acortamiento del flanco dorsal o no. Son preguntas que quedan por estudiar, por definir, con los problemas que habíamos dicho que presentan esos frentes para la preservación. Vamos a ver en la charla siguiente este concepto de wedge thrusting o de corrimientos en cuña, que pueden estar condicionando la expresión de deformaciones en superficie. Digamos, guarden esto, tengámoslo presente para lo que va a mostrar Tom Rockwell enseguida. Entonces, como decíamos, la falla de la rinconada es una falla con marcada linearidad dada por el bedding parallel. El sistema de fallas de Tulum es algo que es clave para entender las relaciones de precordillera y sierras pampeanas. Y, nuevamente, entender la estructura profunda de precordillera oriental, sobre todo aquellas estructuras que muestran actividad cuaternaria, son también muy relevantes para poder caracterizar acertadamente la capacidad sismogénica de todo este sistema de fallas. Bien, hasta aquí entonces lo de precordillera oriental. No sé si alguien tiene comentarios, preguntas o dudas. Carlos, un comentario, Gustavo. No sé si... Adelante, Gustavo, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Esto último que dijiste de Tulum y la zona ahí de Mendoza,
Primero, la sísmica hacia el este de la cuenca cuyana te muestra el borde de la cuenca cuyana, ¿no? El Triásico, o sea que hay un alto de basamento, ¿no? Como yéndonos para San Luis, digamos. Sí, Y la el alto segunda, desaguadero, eso que decíamos. claro, Ujú, claro. sí, sí, sí. Y la segunda es, en los trabajos de Brooks, en su momento, del mate, no sé si eso se sigue midiendo, ¿no? Ahí en la zona esa había hundimiento, ¿no? El vector vertical mostraba Sí, subsidencia. Eso está confirmado, digamos, porque sería, debe de levantarse hacia el este, se hunde esa zona, actualmente. vos sabés que yo no sé, en ese momento lo del mate, que fue el primer experimento en la época de y Bob Smalley, tenía, o sea, tenía un más menos en la vertical, que es, digamos, la parte más, más floja del GPS, Sí. que estaba muy discutido. Yo la verdad que no he seguido o no recuerdo haber visto trabajos más recientes que hayan echado más luz, más precisión sobre eso. A lo mejor por ahí alguno de los otros participantes conoce algo de eso, pero sí, me acuerdo. Pero era muy discutido también, inclusive entre ellos tampoco estaba muy de acuerdo sobre Ah, esa bueno. componente vertical. Sí, pero estamos hablando del mate. El mate fue un experimento, para los que no lo conocieron, fue el primer experimento de mediciones GPS en Argentina, que lo hizo básicamente dos o tres colegas, Bob Smalley, Ben Brooks, y el colega de Ohio, que no me acuerdo ahora el nombre. Ah, está Víctor ahí. Seguramente tiene algo para aportar. Pero no sé qué nuevos datos. Sí, Víctor. No, buen día. Básicamente lo que quería decir es que me pasé años peleando con Siame con respecto a la falla oriental de la Sierra de Piedepalo. Cuando uno va por la parte central de Piedepalo y baja para el lado oriental, ahí se ve perfectamente que los estratos terciarios están adosados, apoyados sobre el basamento, están muy inclinados, están en 35 o 40 grados en algunos sectores, pero no hay ningún tipo de ruptura. O sea que si existe falla, no llegó a la superficie y no levantó el bloque de Piedepalo. El bloque de Piedepalo básicamente se levantó por el lado occidental. Yo charlé muchísimo Por el con lado Siame occidental. por el lado occidental. O sea, la fractura que se levanta, la basculación es del lado occidental, inclinando hacia el oriental. Eso lo discutí mucho con Siame y nunca logré convencerlo. Y nunca pudimos ir juntos a ver cómo en la parte oriental de la Sierra de Piedepalo, muy al norte de Niquisanga, los estratos se apoyan y se adosan sin ningún tipo de falla con respecto al basamento. Era ese comentario nada más. Ah, bueno, mirá, está bueno que por ahí, si podés engancharte, yo te aviso después cuando vemos Piedepalo, porque en Piedepalo Oriental, viste, vos tenés, está la Sierra de Piedepalo, pero tenés la falla de Niquisanga, Ampacama, que emplaza el terciario del Piedemonte arriba de eso. Vos lo pones eso en tu modelo de la hoja San Juan, esa que publicaste hace bastante y que después me parece que lo rescataste en el trabajo del Flat Slab. Es decir, que lo que uno ve en superficie es fallamiento en el este y no en el oeste. No sé si Sí, estamos de acuerdo. de acuerdo, pero Niquisanga levanta el bloque de Niquisanga, pero no levanta Piedepalo, porque Piedepalo es el No, bloque bajo. Entonces, lo sí. que muestra Siame es que el bloque alto es Piedepalo, porque pone las fallas inclinando hacia el oeste, levantando a Piedepalo en el flanco oriental. Ah, claro, como una estructura. De Exactamente. acuerdo. No, eso es el principal problema que tiene ese modelo. Eh, digamos, una de las razones por las cuales tampoco pudimos publicar juntos el último trabajo de Piedepalo, porque bueno, viste que ellos lo proponen como un flexo de deslizamiento en basamento y asociado a una estructura que es un pop-up, y claramente no es así. Sí, coincido con vos, pero ¿cuál es tu visión respecto a este sistema de falla de Tulum? Porque la estructura esa imbricada que muchas veces se pone entre Piedepalo y precordillera, básicamente pone toda una serie de fallas con una vergencia semejante. Y lo que muestra la geofísica de ahí del Valle de Tulum, estas últimas diapos que pasábamos, es claramente un pilar tectónico, es un positivo con dos zonas negativas en ambos lados. O sea, no conocemos bien la cinemática, sugiere bastante la geometría. No, ¿Cuál es tu visión respecto a eso? no tengo opinión formada con respecto a eso, pero sí reconozco que toda esa zona está intensamente fallada.
del Cerro Sí. Salinas hasta hay cualquier cantidad de fallas neotectónicas, mucho más de las que aparecen normalmente en los mapas, porque es una zona muy, muy fracturada. Ahora, ¿cómo es la mecánica interna de esa? No tengo la menor idea. Sí, sí, sí. Y es uno de los grandes interrogantes respecto a poder modelar fuentes sismogénicas, justamente también, ¿no? Así que es, bueno, la idea es de tirar todas estas cosas también para ver si hay alguien que recoge el guante. Muy bien, gente. 5 minutos de pausa y arrancamos con la presentación de Rowell. ¿Les parece?